Interdisciplinario de Bioética, y en esta ocasión le doy la bienvenida a la doctora Irene Córdoba Jiménez, quien nos hará el favor de disertar sobre el tema de bioética y derecho. La doctora Córdoba es abogada de formación, tiene el máster en bioética y está con su doctorado en el área de ciencias de la salud, en el área de ciencias de salud pública, de manera que tiene una visión muy integral y muy particular sobre los aspectos fundacionales del derecho y la orientación jurídica y la vinculación con las ciencias de la salud y la bioética. La doctora Córdoba además ha hecho importantes contribuciones a la bioética en el estado de Jalisco y en la Universidad de Guadalajara, y me da mucho gusto que haya atendido esta invitación para que nos comparta su experiencia con la audiencia que tenemos de todo el país. Muchas gracias, doctora Córdoba. Le dejo el uso de la voz y para que usted ya dé continuidad a la sesión, y estaremos acompañándola el doctor Sergio Ibarra, por si alguna situación técnica se requiere. Bienvenidos a todos y muy buenos días. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, doctor. Me da mucho gusto verlo y me siento muy honrada con la invitación para participar en este curso interdisciplinario por invitación de usted y la Comisión Estatal de Bioética e Investigación del Estado. Les comparto que justamente hoy es el primer día que hago una presentación a nombre de la invitación que me hacen, pero también de un proyecto que acabamos de iniciar con la Comunidad Europea, con un proyecto Erasmus, que justamente tiene que ver con el desarrollo del conocimiento sobre bioética y derecho. El proyecto se llama ProHuman BioLaw y estamos intentando constituir un doctorado entre diversas universidades en América Latina, en México y en Europa. Y bueno, nada más porque para nosotros es muy importante hacer la divulgación de esta actividad. Bueno, la invitación del día de hoy para platicarles un poco la relación entre la bioética y el derecho. Y me permití enviar unas lecturas, espero que hayan tenido tiempo de revisarlas. Son dos lecturas muy diferentes, pero son dos lecturas que me parece dan cuenta de lo que pasa en este escenario actual de dos disciplinas que parecen, por un momento, parecen no tener relación por la tradición que ha tenido la bioética y el desarrollo que ha tenido la bioética, que no termina como de quedar claro su papel académico y su papel de reflexión en la vida cotidiana del desarrollo biomédico y biotecnológico, y la parte del derecho que no tiene la dinámica del trabajo que tiene la bioética y de cómo en los últimos años se ha modificado de manera importante. Entonces voy a tratar de explicar de manera general esto, pero espero que las lecturas les permitan notar que por un lado hay grandes críticas y hay críticas muy fuertes a lo que se ha dado por llamar una ética de mínimos para la bioética, sobre todo para la bioética en el ámbito de América Latina. Y lo que refiere a los derechos humanos, y por otra parte, un estudio que refleja la realidad en México sobre el desconocimiento de las leyes. En este caso, sí me voy a expresar específicamente en el campo de la medicina. Como yo sospecho ya han de haber revisado con otros ponentes, bueno, la bioética en realidad abarca muchos campos de conocimiento y no solamente el de las áreas clínicas. Entonces voy a tratar de abordar estos 5 temas para ver si con esta secuencia podemos llegar, bueno, a algunas conclusiones. En el entendido que muchos de ustedes participan en comités de ética de investigación o comités de hospitalarios de bioética, bueno, también voy a intentar referir en algún momento a cuál sería el papel del derecho en estos comités. Bien. Entonces, primero quiero hacer esta explicación de las diferencias conceptuales de el derecho y los derechos, porque hay que entenderlos como
dos cosas distintas, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que decir es que el derecho lo encuentran en cualquier lugar. Yo ayer tomé noticias al azar de internet. Por supuesto, la noticia que más presente se encontraba era el asunto de las elecciones en Estados Unidos. Era básicamente lo que llenaba todas las notas informativas del día de ayer. Pero digamos que este ejercicio que hace Estados Unidos hoy y que se percibe va a ser problemático en cuanto a los resultados, que ya hay amenazas incluso de demandas por parte de quien se percibe como no ganador, o bueno, cuando menos ayer, ayer era esta la situación. Bueno, pues se encuentra todo el escenario de la elección se encuentra dentro del derecho electoral del país que corresponda, pero del derecho electoral, del ejercicio de la democracia y muy probablemente en el ejercicio de las demandas por sentir que hubo prácticas fraudulentas, ¿no? En el caso del derecho internacional, por ejemplo, que sería otro ámbito interesante del derecho, vemos cómo hay estas conductas de los países de decir, bueno, vamos a proteger determinados intereses agrediendo a otros intereses y, bueno, hay por ahí en un ejercicio de Israel en contra de Palestina, pero que de alguna manera involucra a la comunidad internacional. Hay una reacción de la ONU y esta reacción de la ONU y todas las actividades bélicas de alguna manera están, aunque nos parezca absurdo, reguladas o legisladas para poner determinadas reglas en este tipo de conflictos bélicos, ¿no? Hemos visto durante algunos años el tema de la violencia en México, cómo se ha incrementado la preocupación por las diferentes formas en que se presenta la violencia en México. Y bueno, la noticia está de ayer que se aprueba la norma que castiga con 6 años la cárcel a la pornovenganza y el ciberacoso. Yo tengo mucho interés en revisar esto porque empiezan a crear figuras jurídicas extrañas, ¿no? Esto de la pornovenganza es como muy extraño. Entonces quisiera ver, bueno, si lo aprobaron, dónde lo aprobaron, si ya pasó todo el proceso legislativo, etcétera. Pero finalmente, bueno, está siendo materia también del derecho. Y lo que ya sabemos todos, nos encontramos con el botón de emergencia y el botón de emergencia también estuvo sujeto a una serie de leyes y a una serie de normas y a una serie de facultades que han sido otorgadas al gobernador para fines de que pueda realizar estas actividades, ¿no? De alguna manera, si ustedes toman el periódico del día de hoy, van a encontrar una serie de eventos y todos ellos, o me atrevería a decir la mayoría de ellos, incluso los que tienen que ver con deportes, están mediados por el derecho. Esto implica entonces que el derecho tiene esta característica de ubicuidad, es decir, es un fenómeno que vamos a encontrar en todos lados, que está presente en nuestras relaciones sociales y que, bueno, implica también que nuestras relaciones entre humanos están o pueden estar reguladas jurídicamente. Digo, pueden estar porque todavía no se nos ocurren todas estas posibilidades de regulación de nuestras conductas. Y bueno, cada día se nos ocurren cosas nuevas como esto de la ciberviolencia y todas estas cosas, ¿no? Ahora, el derecho, pese a tener esta característica de ubicuidad, no convierte en jurídico todo aquello que toca, porque lo jurídico solo es un aspecto de lo social. A veces tiene más relevancia, a veces tiene menos relevancia, pero es un aspecto de lo social en tanto lo hemos ido construyendo. Y pues pocas veces somos conscientes de la ubicuidad del derecho, pocas veces somos conscientes de que nuestros actos de alguna manera están mediados por legislaciones, normas, reglas, etcétera, ¿no? Y
entonces valdría la pena preguntarnos si el derecho tiene esta característica de ubicuidad y está en todo aquello que toca, preguntarnos por qué existe el derecho. ¿Está bien que existe el derecho? ¿Nuestras sociedades realmente son mejores o son peores por el hecho de estar organizados jurídicamente? A mayor cantidad de leyes, mejor vida social. Si realmente las normas están logrando que nuestras sociedades mejoren. ¿Desde cuándo existe el derecho? Digamos, serían como preguntas importantes que tendríamos que hacernos. Bien, el derecho en realidad tiene muchos problemas. El derecho tiene muchos problemas para encontrar una definición aceptada de manera universal, porque constantemente cambia sus objetivos. Podríamos pensar que el derecho se entiende como una técnica propiamente que permite describir, introducir, modificar o precisar significados de ciertas expresiones. De hecho, una de las interpretaciones legales más usadas es justamente la de la literalidad. Como se puede utilizar también como una herramienta que nos permita comprender el mundo de lo legal, el mundo de lo jurídico, el mundo de las conductas y las consecuencias. Y también es una forma de referirse a las entidades o a los objetos que están detrás de las palabras, como en el caso de los derechos, ¿no? Pero el derecho entonces es, lo que ya les comentaba, un concepto muy difícil de definir. Y esto es así porque el concepto tiene como referencia una gran cantidad de variables. El derecho está cambiando constantemente. En la actualidad, y hace a partir de algunos años, como voy a mostrar un poco más adelante, el derecho en México cambió de manera radical. Y después porque los teóricos han estado pensando en el derecho a partir de diferentes visiones ideológicas. No está desprovisto de estos elementos que además están vinculados con la historia y con sus variables. Es una palabra de clase y por lo tanto denota una cantidad muy grande de fenómenos heterogéneos. No es posible como encapsularlos en una categoría para poder explicar fácilmente qué es el derecho. Y la mayoría de los conceptos más influyentes generalmente obedecen una explicación técnica, aquella de que el derecho es un conjunto de normas que regulan, un conjunto de normas que regulan la conducta humana, es, digamos, más bien una teoría que tiene una obligación, que tiene una explicación técnica, pero que no permite ir más allá en la comprensión de lo importante que es el papel del derecho, ¿no? Ahora, los derechos, en particular hablaríamos de los derechos humanos, son otra cosa, ¿no? No todos los derechos, pensemos, están realmente reflexionados, pensados o llevados a legislaciones correctas por el derecho. Los derechos humanos, lo que suele pasar con ellos es que tienen una carga emotiva y generalmente tienen una carga emotiva de signo positivo. Si los derechos, como han sido plasmados en la Carta de los Derechos Humanos, suelen ser para el planteamiento de libertades de orden positivo. Pero tenemos que tener en claro, y en muchas ocasiones creo que esto es lo que nos preguntamos todos, porque si existen los derechos humanos, sigue habiendo las condiciones en las que vivimos de desigualdades, de vulnerabilidad, etcétera. Porque los derechos humanos son aspiraciones y son aspiraciones de los cuales el trabajo colectivo, individual, político, público, intenta, a veces con mucho éxito y a veces con ninguno, tratar de disminuir la brecha que existe entre esa aspiración y la realidad humana. Y en ocasiones los derechos avanzan y se construyen y se hacen más sólidos, y en ocasiones pues no avanzan
por otro tipo de realidades que están y de intereses también que están alrededor de ellos. Lo que sí tendríamos que plantearnos es que nuestra conducta frente a otros tendría que pensarse como un mínimo ético innegociable para los otros y para mí mismo. Es decir, a partir de el planteamiento de los derechos humanos no deberíamos de poder negociar si acepto determinadas cosas que les afecten y empezar a normalizar esta aspiración a la que queremos llegar. Ahorita voy a hablar un poco de las características de estos derechos para que vean que siempre van a ser aspiraciones. Pero en realidad, ¿qué son los derechos humanos? Si yo tuviera oportunidad ahorita de charlar con ustedes, que entiendo no es la dinámica, pero si cada uno de ustedes intentara responder a la pregunta ¿qué son los derechos humanos? Me parece que voy a encontrar más o menos las mismas respuestas, porque aunque parecen estar ahí, parecen estar constantemente en boca de todos, poco entendemos qué son los derechos humanos. Algunos hablan de privilegios, algunos hablan de beneficios, algunos hablan incluso de esas cosas que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, creo que este video puede ser ilustrativo de la historia de los derechos humanos. Si me permiten, lo voy a poner en este momento. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's tough. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. That's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. We just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder.
británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia, insistió que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente, incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿1 cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos.
son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Bien, un poco el video, pues la reflexión estaría en función de observemos cómo, dadas las circunstancias históricas, geográficas, culturales, el tema de los derechos humanos se ha ido modificando desde denominarles derechos naturales a desde no existir los derechos o solamente existir privilegios para un grupo de personas hasta existir el concepto de derechos naturales y actualmente el de derechos humanos. Insistirles un poco, por ejemplo, en la lectura de Cotto, que les compartí, porque él hace una explicación muy interesante, muy filosófica, pero interesante, relativa a el cómo denominar a los derechos humanos, cuál es su ámbito real de intervención, pero hace una distinción muy interesante conceptual entre los derechos humanos y los derechos fundamentales. Y una crítica también importante de cómo en realidad los derechos humanos no son universales, porque en realidad no lo son, cómo en esta visión liberal, principalmente occidental, se dejó de lado algunas visiones culturales sobre los derechos, por ejemplo, del mundo asiático o del mundo árabe, ¿no? Entonces sería interesante que pudieran abordar esta lectura también para comprender por qué aún los derechos humanos no se encuentran o no se encuentran presentes por causa de estas diferencias en distintos lugares del mundo, ¿no? Entonces, en realidad, uno podría pensar que entre los derechos humanos, pues hay una coincidencia de cómo son vistos, pero no lo son tal, ¿no? Y lo que generalmente uno hace es tratar de entenderlos desde las modalidades en las que actúan. Entonces, está el derecho subjetivo, que es una de las grandes clasificaciones del derecho, el derecho subjetivo en sentido estricto y la libertad, y podemos ver los derechos humanos dentro de estas dos modalidades como normas regulatorias o deónticas y que suponen que en el otro polo de la relación alguien tiene un deber. Sí, esta parte también la aborda Cotto con mucha claridad y generalmente tiene que ver con los derechos humanos en función de libertades. Es decir, son obligaciones de que otros permitan o protejan que las personas vivan en las libertades, porque son muchas libertades, ¿no? Y las otras modalidades, que sería el de poder e inmunidad, son normas constitutivas de reglas que confieren poder y en el otro polo alguien está en la posición de sujeción. Y esta es una de las críticas que hace también Cotto relativas a el tema de los servicios. Cuando los derechos tienen que convertirse en servicios, pensemos, por ejemplo, en el acceso a la salud, ya no estamos hablando de libertades, sino de servicios. Y pareciera que estos derechos relacionados con servicios se encuentran subordinados, ¿no? Ahora, lo que ha pasado en nuestro país es que hemos transitado
de estos conceptos técnicos del derecho a una propuesta distinta para que nuestro derecho deje de ser tan positivista, es decir, tan apegados a lo que establecen las leyes, para transitar a un mundo del derecho basado o con enfoque en derechos humanos. Y a esto se le ha denominado como neoconstitucionalismo. Digamos que el neoconstitucionalismo no es coincidente ni con el positivismo ni con el naturalismo. Me parece que lo que intenta hacer el neoconstitucionalismo es una especie de híbrido entre estas dos posturas, ¿no? El derecho escrito, el derecho que parte de ciertas racionalidades, y el naturalismo, que parte de esta lógica de que los derechos de alguna manera son naturales. Y entonces lo que también busca el neoconstitucionalismo es que no se distinga necesariamente del concepto de moral, que el derecho tenga componentes de orden moral y no me refiero a una moral específica, sino a una moralidad que pueda ser explicada, defendida y construida por colectivos, defendida de manera racional. Porque de alguna manera el derecho y la moral coinciden en sus principios. Y estos principios lo que hacen es trasladarse al orden constitucional. Por lo tanto, ahora, y a partir del año 2011, nuestra Constitución tiene una máxima para la interpretación de las normas, que son estos principios, igual que la bioética. O sea, también parten de principios, pero voy a tratar de explicar cuáles son esos principios. El concepto de derecho o de neoconstitucionalismo es que es una expresión dinámica de la historia y la cultura y que tiene primero como componentes normas. Pero estas normas no solamente son leyes escritas, son también principios. Los principios son básicos para entender entonces este concepto de neoconstitucionalismo. También están presentes hechos sociales, está presente la conducta individual, una conducta individual que se puede observar en la práctica social, y valores que fundamentan, validan y orientan las normas y las conductas humanas. Estos elementos que les acabo de mencionar deben ser reconocidas por los sujetos de esa sociedad, pero también por las autoridades, para que en ocasiones, y no siempre es así, se impongan coactivamente las normas. Lo que entonces requiere el derecho son procedimientos argumentativos. Al igual que en la bioética, se requiere el ejercicio de la argumentación, de la correcta argumentación, de los argumentos sólidos, en donde van a participar en ejercicios democráticos todos aquellos agentes jurídicos para tratar de resolver conflictos y proponer cambios sociales. La lógica del neoconstitucionalismo es que las cosas no sigan siendo así, porque parece que permean en la idea de todos, es si así siempre se han hecho así las cosas, pues hay que seguirlas haciendo así. La idea del neoconstitucionalismo es proponer cambios sociales a través de la justificación racional de las decisiones. ¿Qué es lo que se busca con el neoconstitucionalismo? Bueno, promover, expandir y garantizar los derechos fundamentales y la democracia. Es decir, que esa brecha que hay entre la aspiración de los derechos humanos y la realidad cada vez se acorte y que si es posible, bueno, rebase la realidad para mejorar estas cuestiones de orden social o estos problemas sociales. El neoconstitucionalismo va a estar peleando todo el tiempo con el Estado legislativo del derecho. Ustedes pueden ingresar a la página de la Suprema Corte de la Nación y observar las últimas tesis o incluso jurisprudencia que se está emitiendo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos estamos dando cuenta cómo de alguna manera el Poder Judicial está jugando al legislador, le está corrigiendo la plana al legislador, está ampliando la gama de derechos y está abriendo los horizontes de cómo percibir los derechos más allá de lo que la ley diga, ¿no? Me parece que el caso que tenemos o que podríamos tener más claro y que me parece sorprendió a muchos es el ejercicio de estas tesis que le permiten a algunas personas el
el uso de la marihuana recreativa. Y no solamente el uso, porque el uso en realidad nunca ha estado prohibido, sino la producción para su consumo personal con fines recreativos. Lo dice el texto de García Camino y Robert Hall, en el sentido de esta oposición del Estado legislativo del derecho, y ejemplos como este nos dan cuenta de cómo está generándose una especie de burbuja en donde solamente unas personas, en tanto no se vuelva jurisprudencia, están teniendo derecho a eso. En nuestro país solamente 5 personas tienen derecho a ello y el resto no. Incluso algunos que necesitan el uso de la marihuana con fines medicinales, probablemente sea ilegal para ellos todavía acceder a ella, mientras otros tienen el derecho, por haber hecho un procedimiento de amparo para exigir una libertad al desarrollo de la vida, que obtuvieron el beneficio, pues, de la autoridad judicial. Por tanto, lo que busca el neoconstitucionalismo es algo específico. Lo que quiere hacer es sí apegarse a la legalidad, pero sobre todo al principio de legalidad para el goce de los derechos. Y entonces lo que vemos es que la Constitución se vuelve ahora sí un instrumento legal supremo, pero siempre y cuando la Constitución también se encuentre apegada a los derechos humanos. Y entonces, bueno, aquí viene lo que pasó en este tercer tema, lo que pasó con este cambio al cual me he referido. En el año 2011, el legislador hace una reforma que parece mínima, pero que en realidad viene a cambiar toda la visión del derecho en México. En el año 2011, para empezar esta modificación, bueno, lo que hace es modificar el artículo primero constitucional. Y lo primero que hace el legislador es cambiarle el nombre al capítulo. El capítulo se denominaba de las garantías individuales y prácticamente lo que podíamos entender es que la Constitución protegía las garantías o los derechos que estaban redactados en la Constitución a modo de garantías. Y ese era el compromiso del Estado mexicano, el pacto federal de proteger esos derechos que eran derechos restringidos. De hecho, en 1917 la Constitución no contemplaba el derecho a la protección de la salud. Este se incorpora muy posteriormente, en los años 80. Y entonces, bueno, la Constitución del 17 surge como la protección de solamente los derechos que el Estado mexicano en ese momento histórico y posterior a todos los movimientos o incluso durante los movimientos revolucionarios pues buscaban o se centraban principalmente en lo que en ese momento histórico era de mayor interés. Entonces lo que hace el artículo primero es, dice en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas. No dice todos los hombres y todas las mujeres, no dice todos los mexicanos y todas las mexicanas, dice todas las personas. Gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Esta parte de gozarán de todos los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, lo que hace es que todos esos tratados internacionales en automático se suman a la Constitución. Y entonces la Constitución ya no puede leerse sola. La Constitución tiene que leerse a la luz de esos tratados internacionales de los que el Estado mexicano ha suscrito el tratado y lo ha pasado por el Senado y lo ha ratificado. Y se convierten en ley constitucional en el momento de esta reforma. Es importante entonces observar que el ejercicio de los derechos humanos pues no pueden restringirse por nadie ni suspenderse salvo en los casos y en las condiciones que esta Constitución establece. El segundo párrafo, que también fue, el primer párrafo fue modificado, el segundo párrafo fue adicionado, no existía, empieza a incorporar la lógica de los principios para la interpretación del derecho en México. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y de los tratados internacionales
de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Este es el primer principio. Este principio se le denomina principio pro homine o principio pro persona, y en un momento lo explicaré. Y en el segundo párrafo, que también ha sido adicionado para incorporar una regla adicional más de interpretación conforme a principios, es que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Digamos, estos 4 principios unidos al principio pro homine se convierten en básicos para la comprensión del resto de las normas en México, hayan sido modificadas posterior al 2011 o no. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que cada ley establezca. El único párrafo original de la Constitución del 17 en el artículo 1 es la prohibición de la esclavitud en México, y un artículo que ha sido incorporado y reformado en algunas ocasiones, el último, es la prohibición de la discriminación, que menoscabe la dignidad humana. Es aquí donde la Constitución incorpora la palabra dignidad humana, que también se discute tanto en bioética, y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Entonces, 5 principios básicos a partir de los cuales ahora debemos de comprender el derecho y los derechos humanos en nuestro país, que sería, primero, el que les comenté, el principio pro persona o pro homine, y lo que implica este principio es que lo primero que hace es desaparecer la famosa pirámide de Kelsen de interpretación legal. Es decir, este asunto de que hay una norma superior que acaba con lo que diga cualquier otra norma que se le contraponga. En este sentido, el principio pro homine dice lo contrario y acaba con esta jerarquía de las normas. Lo que dice el principio es que cuando haya 2 leyes que se contrapongan en un problema específico, se va a aplicar aquella que más beneficio le dé a la persona, aunque la jerarquía sea inferior. Hay toda una discusión sobre el control de la convencionalidad, y hay una serie de herramientas del derecho no es tan fácil aplicar el principio pro homine, porque sí hay que tener en cuenta lo dispuesto en la Constitución y en los tratados internacionales, pero de alguna manera lo que sí queda claro es que esta jerarquía de las normas para la interpretación ya no es tal, y que en caso de antinomias o de confrontación de leyes, lo que, insisto, lo que se hace pues es aplicar aquella que más beneficio le otorgue a la persona. Los principios de interdependencia e indivisibilidad corresponden a algo que ya ocurre en la bioética, en algunas escuelas de la bioética, que se conoce como la lógica de que los principios son prima facie. Es decir, que no hay un principio más importante que otro y que todos son igualmente importantes. En el caso de la bioética, así lo maneja la escuela principialista de Beauchamp y Childress. En el caso de la Constitución, les da el nombre de interdependencia e indivisibilidad. En el caso de la interdependencia es que dice, bueno, para poder disfrutar de un derecho, necesita existir y garantizarse otros derechos o grupos de derechos para poder ser realizados. Entonces, yo puedo tener derecho a la educación, pero si no tengo derecho a la salud, yo puedo ir y educarme, pero si no tengo salud y no puedo acceder a la salud, muy probablemente el otro derecho también se va a ver interrumpido. Entonces, puedo tener vida, lo que se conoce como el derecho a la vida, pero puedo estar desprovisto del resto de mis derechos. No tengo educación, no tengo salud, no tengo vivienda, no tengo alimento, no tengo agua. Y entonces el ejercicio de vivir se convierte más bien en un ejercicio de sobrevivir, que innegablemente pues no estaría ni medianamente en la posibilidad de decir que se vive una vida digna, ¿no? Y la indivisibilidad niega cualquier separación, categorización o jerarquía entre los derechos humanos. Esto me parece que es un tema clave en las discusiones de los comités hospitalarios de bioética, cuando se discuten problemas específicos
y cómo se le da un peso específico o un peso superior al derecho a la vida en casos en donde incluso puede ser un exceso la actuación para privilegiar la vida de alguien, ¿no? Bueno, de acuerdo con este principio, privilegiarla cuando ya no se puede hacer más por una persona, pero este principio lo que hace es decir, bueno, no es verdad, no hay un derecho más importante que otro, el derecho a la vida no es el derecho más importante, porque como lo dice el principio anterior, la interdependencia son necesarios cada uno de ellos para que la gente pueda disfrutar de todos sus derechos. Entonces, no existe ni categorización ni jerarquía entre los derechos humanos. Esa es la postura actual de nuestra Constitución. Y los principios de universalidad y progresividad tienen que ver sobre todo con esta parte o esta característica de que son una aspiración de vida. Entonces, los derechos, lo que se busca es que los derechos sean para todos, cuando menos en una condición de igualdad. En el video escucharon la palabra de igualdad de oportunidades, que son reflexiones que viene o que vino a desarrollar primero John Rawls y posteriormente, bueno, algunos otros pensadores sobre temas de justicia, en especial Amartya Sen, pero que lo que buscan es que cuando menos este mínimo de condiciones y de libertades, pues estén igual distribuidas para todos y respetadas para todos. Y la progresividad lo que va a hacer es, la progresividad lo que busca como principio es el acortar esa brecha a la cual me he referido, de entre la aspiración y el derecho. Y una vez alcanzado un máximo del ejercicio de ese derecho, bueno, pues la idea sería aspirar a que mejore la condición de ese derecho. Siempre debería de estar pues en constante evolución cada uno de estos derechos. Por lo tanto, bueno, en cuestión de la comprensión de los 5 principios, pues todos los derechos merecen la misma atención y urgencia. Y nuevamente, frente a las antinomias jurídicas o la confrontación de los derechos o de las normas, lo que hace la justicia, es decir, ya cuando el problema existe, lo que hace la justicia es un ejercicio de ponderación. La ponderación en el derecho tiene una técnica y lo que implica es básicamente hacer este ejercicio de la balanza, ¿no? A través de razones y de ejercicios argumentativos, posicionar las dos posturas encontradas y ver cuál es la que tiene el mejor derecho, o sea, cuál derecho tiene que sacrificarse en pos del otro derecho, si es que hay que sacrificar alguno. Hay problemas en donde solamente son problemas de percepción y se pueden colocar bien los dos derechos que pareciera estar confrontados, pero en otros casos no, y entonces hay que elegir el mejor derecho que ha de defenderse en ese momento. Ahora, desde la perspectiva, bueno, no sé si leyeron los dos textos, pero el texto de García Camino y Robert Halt lo que hace es ir directamente con los médicos para saber si los médicos conocen la ley o no conocen la ley. Y lo que hacen ellos es presentar problemas concretos que tienen que ver con el final de la vida. Casi todos ellos tienen que ver con problemas al final de la vida, o todos ellos tienen que ver al final de la vida, y preguntan sobre si desconectar o no desconectar a un paciente, sobre si dar morfina en dosis superiores a las terapéuticas, de si dejar de hidratar y alimentar a un paciente que así lo decide, etcétera. Y bueno, lo que ellos encontraron es que entre la idea que tienen los médicos de lo que es legal y no es legal, y la idea que tienen sobre el mismo evento de lo que es moral y no moral, tienen algunas pequeñas diferencias. Es decir, muchos de ellos creen que es moral hacer algo, pero es ilegal. Y lo que nos menciona al final de presentarnos los resultados de este estudio es que todos estos procedimientos a los cuales les preguntaron a los médicos, todos ellos son legales. O sea, todas estas prácticas de desconectar un paciente, de retirar un ventilador, de las dosis superiores de morfina, etcétera, todas estas cuestiones son legales, por lo menos legales en algunos ordenamientos en México. Y
bueno, ellos afirman, los médicos no saben qué es legal, no saben exactamente qué es legal y qué no es legal. Y si los médicos no saben exactamente qué es legal y qué no es legal, entonces, ¿cómo cumplen con algunos de sus obligaciones éticas de, por ejemplo, decirle con claridad a un paciente cuáles son sus opciones? Si un médico no sabe que es legal, en un caso de un paciente terminal, retirar un ventilador y nunca le da la opción, ¿cómo es que cumple entonces con su deber ético? Y si los pacientes no están informados sobre sus opciones, entonces, ¿cómo se puede considerar que su consentimiento o rechazo al tratamiento es una decisión informada? En este texto, el doctor García Camino y el doctor Hall ciertamente reflexionan también con que el gran problema en México es que hay leyes que, si bien es cierto, regulan estas conductas, sobre todo leyes específicas y especiales, normas oficiales mexicanas, la Ley General de Salud y algunos reglamentos. Por otro lado, hay códigos distintos o ajenos a la medicina que parecieran establecer estas conductas como un delito, y que entonces la postura del juzgador o la postura de los fiscales entraría en juego aquí, y sus visiones ideológicas entrarían en juego aquí, probablemente en contra de los profesionales de la salud. Pero existen elementos claros de defensa, porque recordemos otra vez que el principio que se aplica sería el principio pro homine, ¿no? Y el ejercicio del razonamiento en la ponderación cuando dos normas se contraponen. Entonces, el documento de ellos es muy interesante para dar cuenta inicial de cómo es que se vincula la bioética y el derecho, ¿no? Y cómo creemos en ocasiones que el derecho es una cosa y la bioética es otra cosa, y hoy más que nunca es importante que el derecho, cuando menos el derecho que va a impactar, y me voy a referir ahora solamente a las cuestiones del ámbito clínico de la investigación, estén reflexionadas desde la bioética y tengan una explicación que nos permita tener un marco normativo que asegure que, por un lado, los médicos tengan la seguridad que lo ético, lo que consideran ético, será efectivamente legal. Porque el actual progreso de la medicina y la biología, como ustedes saben, pues ha suscitado grandes esperanzas a muchas personas. Las personas cada vez más perciben que cualquier problema de salud que tengan lo van a poder resolver con la atención médica, pero también esto representa pues una gran cantidad de dilemas para cualquier persona, pero especialmente para los especialistas, y porque tienen que tomarse decisiones frente a realidades como la escasez de recursos, como la limitación del desarrollo tecnológico, como el que, digamos, la divulgación de repente no es tan exacta de acuerdo al avance de la ciencia, y después las personas se quedan con ideas que no son, y empiezan a exigir este tipo de avances de acuerdo como ellos lo entendieron. Que finalmente, digamos, el progreso de la medicina es un beneficio, pero también puede ser un problema importante, porque lo que hace ahora el progreso es mostrar una forma de medicina, de desarrollo biomédico, que implica un cambio total de la naturaleza humana. Pensemos ahora en las posibilidades de las técnicas de reproducción asistida o de las ediciones genéticas, y entonces esto nos obliga a poner en cuestión los parámetros de valoración que se tenían anteriormente y que se venían usando tradicionalmente. Y lo que hace es ponernos, o nos hace cuestionarnos si los fines de la medicina siguen siendo los mismos, o preguntarnos cuando menos cuáles son actualmente los fines de la medicina en función de los cambios que se han generado, que se han suscitado por el progreso científico y tecnológico. Y por ello, lo que es importante es centrar la búsqueda de un compromiso en la elaboración de reglas de juego aceptable para la mayoría de los ciudadanos. Si todo el pensamiento, todas estas reflexiones previas de
cómo utilizar este progreso de la medicina que se da en el campo de la bioética tendría que finalmente aterrizarse en la búsqueda de estos compromisos para la elaboración de determinadas normas, alejándonos totalmente de las visiones ideológicas y tratando de centrarnos en las cuestiones de lo razonable o lo racional. Y entonces la cuestión clave se centra en si hay que regular o no todas estas posibilidades que nos brindan las tecnologías y de hacerlo en qué sentido, porque la idea no es limitar el avance científico. Ese no debería de ser el objetivo, ni asustarnos por el cambio que ha propiciado este desarrollo, el cambio que ha propiciado en la naturaleza humana. Se trata de que el gran problema que tiene el derecho es que la sociedad en este sentido no tiene una respuesta única, no tiene una respuesta que pudiera estar consensada universalmente, ¿no? Y empieza a discutirse entonces cuáles son los valores que debemos proteger y cómo deben hacerse. Me parece que la bioética es aquí donde puede dar respuestas para elaborar procedimientos en la toma de decisiones y para, digamos, poner límites de lo que está permitido y, perdón, por ahí tengo un error, y entonces empezar a notar esa relación estrecha que debe existir entre la bioética y el derecho, entendido como el derecho como una norma de conducta que emana de la voluntad de todos, pero como la bioética debería de ser una herramienta que nos permita pensar cuáles han de ser estos límites para la legislación de determinados avances de la ciencia. No estar hiperregulando todo, sino solamente algunos de estos avances de la ciencia. Y que ya lo platican también Bernardo Camino y Robert Hall, de cómo vivimos en una sociedad que está hiperregulada, legalizada, ¿no? Prácticamente todo lo que hacemos se encuentra en las normas. Y que esto, bueno, genera necesariamente estos conflictos o contradicciones entre normas. Por último, el tema de los problemas es que, bueno, el primero me parece es que se sigue confundiendo el derecho con la ética y se piensa bajo este supuesto de que lo que no está prohibido está permitido, que todo aquello que no está prohibido lo puedo hacer éticamente. Y esto no es necesariamente así, porque sabemos que no todo lo que está en la ley es ético, hay muchas cosas que son injustas en la ley y que no todo lo ético está en el derecho. Y si pensamos de esta forma, bueno, entonces tenemos mucho trabajo que hacer todavía en el derecho y que tiene que surgir necesariamente de reflexiones con estrategias y herramientas que la bioética nos proporciona. Siempre que existe una norma que dice algo, hay otra que dice lo contrario. Y por eso es muy importante identificar cuáles son los problemas concretos a fin de poder reflexionar sobre los cursos éticos de acción, independientemente de lo que dice la norma, como ha hecho, insisto, la Suprema Corte, que ha dejado de lado a la norma, a la ley, y ha pensado sobre todo en cómo llevar a cabo o cómo alcanzar de mejor manera el derecho de una persona. Las leyes no pueden convertirse en instructivos sobre técnica médica. Y esto lo vemos muy seguido en la Ley General de Salud. Hay muchos apartados que la ley se mete a indicarle a los médicos cómo hacer diagnósticos, y en muchos de los comités lo que se hace es ver el contenido de la norma y no ver el contenido de la técnica. Y entonces esto puede generarnos un problema o puede generar un problema importante para los derechos de los pacientes. Y se ha abusado del desarrollo, y esto sé que hay muchas personas que estarían en contra de lo que voy a afirmar, pero se ha sobreregulado a través de normas oficiales mexicanas, cuestiones que no les corresponde a las normas oficiales mexicanas regular, porque ya se encuentran las guías clínicas, porque ya hay todos los días el avance de la ciencia, pues no permite estar normalizando
ciertos procedimientos, porque además no todos los pacientes responden igual a un mismo procedimiento. Entonces me parece que el que se hayan trasladado prácticas médicas a normas es un error que luego, bueno, estas normas se toman de referencia para saber si un médico hizo lo correcto y no necesariamente tendría que ser así. También me parece que lo que no sería correcto sería juridificar la bioética con base en la desconfianza en el ser humano o en visiones catastróficas de afectación a lo natural o como un desafío a lo divino. Tendríamos que pensar, insisto, en que la bioética sea una herramienta para reflexionar aquellas cosas que hay que regular y cómo es que hay que regularlas. Y deberíamos también de estar discutiendo qué es la justicia y cómo la justicia se presenta en todos los ámbitos de nuestras actuaciones, en esos lugares pequeños que decía el video, y cómo en ocasiones cada uno de nosotros somos el factor de la afectación de las libertades de otros y de los servicios que debemos dar a otros como parte de la extensión de sus derechos. Yo dejaría hasta aquí el tema y, bueno, me gustaría más bien ver si puedo responder dudas de cuestiones que no hayan quedado claras. Muchas gracias. Dejo mi correo por si no alcanzamos a discutir el tema, podría tener comunicación con quien tenga interés. Gracias. Bueno, aquí no sé si esté por ahí el doctor Ramos o alguien más, pero bueno, pues buenos días también a todos. Estoy abriendo el chat. Sí, doctor. Aquí disponibles. De hecho, lo recomendable. Muchas gracias en principio. Creo que todos disfrutamos su presentación y su visión, que es muy integral. En efecto, considero que uno de los retos y de las aportaciones más importantes del derecho son aquellas que justamente nos vinculan los aspectos aspiracionales para que estos puedan transitar justamente a una normatividad social. Y creo que este es uno de los elementos que considero que han sido claves de la vinculación del derecho a partir de la ética y para la bioética también. Hay algunos comentarios que ya la audiencia están poniendo en el chat. Yo le invitaría, doctora, a que pudiera atender estos comentarios y ya desde luego, si después de esto hay alguna intervención directa, pues bienvenida. Le reitero mi agradecimiento por esta excelente presentación. Muchas gracias. Muchas Cierro gracias. mi micrófono. Gracias. Muchas gracias a todos por sus buenos días y buenos días también a todos. Dice, ay, se está moviendo mucho esto, para Topacio Andrade, bueno, el video lo pueden encontrar escribiendo así, la historia de los derechos humanos. Es un video que efectivamente me parece que es de mucha utilidad para la docencia, yo lo utilizo mucho en pregrado, pero también, bueno, para comprender que en realidad es un tema difícil, es un tema que aunque esté en boca de todos, en realidad poco reflexionamos sobre lo que son los derechos humanos y cuáles son, cómo es que cómo es que se han ido modificando y como consecuencia cómo es que seguirán modificándose, no pueden quedarse así intactos, ¿no? Como los conocemos ahora. Insisto, lean el texto de Cotto porque me parece que es un texto muy crítico de los derechos humanos y a veces no hay que quedarnos solamente con esta parte de, los derechos humanos son muy buenos y son muy bonitos, sino esta otra visión crítica, porque es un documento que parte de una teoría crítica muy interesante, ¿no? Dice Juana Lorena Martínez, el derecho y la bioética tienen que ir tan de la mano que es imposible pensar el uno sin el otro. Le da ese equilibrio necesario para la correcta ejecución. Muchas gracias por el comentario. Sí, creo que aquí la palabra es debería, pero no lo hace y lo podemos observar en muchas disposiciones de la ley y, bueno, algunas de estos documentos que les pasé también discutían y algunos otros discuten sobre el problema de la política. Es decir, pareciera que
Si bien es cierto, hay cosas que son éticas, que son importantes ser protegidas y reguladas por el derecho, el legislador no alcanza o no se atreve a legislar como corresponde, principalmente por una percepción extraña del riesgo que se corre en política, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, porque el legislador muy comúnmente desconoce de la bioética. Justo en este momento se está de la bioética y de las herramientas que la bioética le puede proporcionar para hacer mejores normas, ¿no? En este momento se está, a mí me parece un momento muy desafortunado, se está discutiendo el tema de la obligatoriedad de las vacunas y la posible modificación en 3 leyes mexicanas, en la Ley General de los Derechos de los Niñas, Niñas y Adolescentes, en la Ley General de Salud, por decir las 2 principales, y en la Ley de Educación. Y entonces, bueno, lo que quieren generar es una exigencia de la vacunación, cosa que no está mal. O sea, nos hemos dado cuenta de que las coberturas de vacunación han disminuido considerablemente en nuestro país cuando estábamos en uno de los niveles más altos. De pronto, estas coberturas o estos indicadores de cobertura han disminuido en vacunas que, bueno, no había mucho problema. Vimos en la Ciudad de México un brote de sarampión. Y bueno, y esto pues me parece muy preocupante que lo que el legislador está haciendo, quienes puedan acceder a estas reformas, sería interesante que la leyeran, tienen la idea de que el fenómeno es unidireccional y es causado única y exclusivamente por un grupo de fanáticos que no quieren vacunar a sus hijos. Y por lo tanto la ley o la reforma legal se está haciendo única y exclusivamente para obligar a los padres a vacunar. Una obligación que no queda tan clara porque no hay una sanción real para aquellos padres que no vacunen, pero por ejemplo, sí otra vez regresar a la limitación de un derecho frente a otro. Entonces, si no vacunas, no puedo inscribirlo en la escuela. Entonces, los papás van a privar de un derecho a un niño y el Estado lo va a privar de otro, ¿no? Lo que sí sabemos, porque eso es un grupo de personas que hemos hecho diferentes estudios en relación a la vacunación, es que muchos de los problemas de vacunación están relacionados con el incumplimiento del Estado, no del Estado en general, ¿no? Por diferentes vías, con el abasto, con la calidad, con la información, con la seguridad de las vacunas. Y de esto no se refleja en estas reformas no se refleja bien si por una parte los padres de familia tienen obligación de vacunar a sus hijos, ¿cuál es la obligación del Estado para con el abasto, para con los insumos, para con los procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que en este equilibrio de justicia y de las responsabilidades que tiene el Estado frente a cuestiones como la vacunación, y la salud pública, el Estado también debería de normar sus obligaciones, por lo que hablábamos hace un momento de cómo las libertades suponen también, y los servicios, perdón, suponen que hay alguien enfrente que tiene la obligación de hacer algo, ¿no? Entonces, deberían de estar de la mano, pero en realidad pues no es tal. Dice Juan Carlos Hernández, el médico debe tener el conocimiento de los aspectos bioéticos para poder actuar conforme a derecho, sin que este conocimiento lo haga actuar como medicina defensiva, ya que podría ser una atención burocrática en función de la legalidad y no del paciente. Muchas gracias por su comentario, Juan Carlos. Creo que los médicos deben reconocer que la bioética, no es un conjunto de normas deónticas. O sea, eso es lo primero que deberíamos de empezar a trabajar. La bioética no implica que no sepamos los códigos deontológicos o por ejemplo, en el caso de los comités de ética de investigación que hemos estado lidiando con el apartado de consideraciones éticas, en donde los investigadores nos dicen, bueno, apartado de consideraciones éticas, nos vamos a pegar a la Declaración de Helsinki, vamos a ser muy buenos y le vamos a hacer caso a la ley, y un párrafo de consideraciones éticas que en realidad no dice nada. No dice nada en primera porque jurar cumplir una ley no implica, uno, que se conoce esa ley o esa norma, y dos, que se entiende esa ley y esa norma,
y que en función específica de los riesgos que está corriendo un paciente o un participante en una investigación, se estén cubriendo o se tenga previsto cómo proteger los derechos de esta persona. Entonces, los médicos o los profesionales de la salud, yo diría en general, así como los investigadores, deben de reconocer a la bioética como una herramienta para pensar en problemas. Y una herramienta para pensar en los problemas de cómo no solamente van a poder atenderlos desde el conocimiento biomédico o biotecnológico o de desarrollo científico de investigación, sino también atenderlos desde la visión de ese mínimo ético que son los derechos humanos. Por lo tanto, entonces también habría que reconocer a los derechos humanos. Si se está actuando como medicina defensiva, entonces no se está actuando éticamente ni legalmente. Cómo ha permeado el fenómeno de la medicina defensiva, pero la medicina defensiva a final de cuentas le cuesta a alguien, le cuesta al sector público o le cuesta al bolsillo privado. Y lo que hace es encarecer más la medicina y la hace cada vez más inaccesible, ¿no? O incluso puede llegar a la sobreactuación médica y bueno, esto no sería ético de ninguna manera, por lo cual estoy de acuerdo pues que los médicos deben de tener el conocimiento de la bioética, de la herramienta, de cómo funciona y cómo se analizan las situaciones, tanto como el de los derechos humanos. Dice Juan Carlos Gutiérrez, ¿cuál sería el rol de un médico ante la evidente posición de gobiernos populistas que en la defensa de sus estados parecen ir contra los objetivos del desarrollo sustentable, poniéndose de manifiesto en la falta de solidaridad en la pandemia actual? Bueno, definitivamente me parece una pregunta interesante, una pregunta con una connotación política fuerte. Bueno, mi posición es la siguiente. Me parece que en esta distinción que hacíamos inicialmente sobre los derechos humanos, en tanto hay derechos humanos de libertades y hay derechos humanos de servicios, de acceso a servicios, me voy a centrar en esta parte del acceso a servicios. La visión, no creo que solamente de este sexenio y de los otros sexenios, ha sido una posición muy en el sentido de que si la gente se enferma es culpa de la gente y entonces pues que ellos paguen la consecuencia. ¿Y dónde recortamos recursos? Pues en el sector social. Educación y salud suelen ser las áreas de servicios más desprotegidas en los presupuestos. Lo que produce o lo que parece producir, de acuerdo con los estudios, estos recortes y el que no alcancemos un financiamiento estatal para estos servicios es que ponen en predicamento al que está en la trinchera, al profesional de la salud, que le limitan de los recursos y que entonces anda viendo a ver cómo resuelve los problemas. Voy a decir algo que puede oírse muy mal, pero cada vez que un médico, una enfermera, un profesional de la salud le resuelve la escasez de recursos, la escasez por una mala administración, porque escasez siempre va a haber, o sea, nunca van a alcanzar los recursos, pero resuelve la escasez de recursos por una indebida administración a una institución de salud, está contribuyendo al problema. Es decir, cuando una persona, por el riesgo de que no me corran o por el riesgo, determina o resuelve lavar cánulas para reusarlas o partir sábanas para tapar a dos y este tipo de cosas, en lugar de dejar constancia por escrito para trabajar y para atender como debe ser a las personas, se necesita tal material y no lo hay, y seguir insistiendo por escrito que no lo hay, y sea una lucha constante de los médicos, de los profesionales de la salud, e incluso de decirle a los pacientes, oiga, no hay con qué atenderlo, y es su derecho, y usted puede ir ante determinadas instancias a presentar su queja contra la institución, y no esconderles todas estas carencias a los pacientes para que después el paciente sienta que la responsabilidad es del médico. Me parece que esa sería mi postura. ¿Cómo dejo constancia de que la institución, por una mala administración, está afectando los derechos de los pacientes y que la institución le reclame a su superior y su superior a su superior? Y cómo orientar a los pacientes
porque son un equipo, el paciente y ustedes son un equipo, para que exijan sus derechos. Los pacientes tienen ahora muchas ventajas en las comisiones de derechos humanos y en los tribunales colegiados para solicitar la protección de su derecho a la salud ante la carencia de recursos. Y todas estas peticiones están siendo favorables para los pacientes. Incluso hay por ahí alguna tesis sobre un medicamento de esto que le denominan enfermedades huérfanas, ¿no? Para que a través del IMSS sea administrado este medicamento. Después, bueno, hubo una tesis en contrario, pero es interesante cómo ha ido avanzando el asunto y cómo sería conveniente que cada vez que un paciente no obtenga lo que necesita pueda acudir a estas instancias. Muchas gracias, doctor José Luis Rodríguez. Mi correo, doctora Sara, se los comparto en el chat, pero es irene.cjimenez@academicos.udg.mx. Ahí estoy a sus órdenes. Estoy en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad, del CUCS, perdón. Ay, perdón, está... Bueno, voy a tener que volverlo a escribir. Perdón, un nuevo teclado. Bueno, creo que ya está bien escrito. Muchas gracias. Perdón, sigo viendo en dónde me quedé. Ya. Al doctor Alfonso Gutiérrez, saludos, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por su opinión. Juan Carlos Hernández, estoy de acuerdo que las guías nos dan luz en la atención médica, pero como usted dice, no es aplicable a todos los pacientes, ya que la medicina no es una ciencia exacta. Exactamente, la medicina, desde la perspectiva del derecho, es una disciplina de medios, no de fines. O sea, no está obligada a las consecuencias de la acción, está obligada a los medios de la acción, y por eso me parece que se han emitido estas guías de práctica médica. Y a mí no me preocupan tanto las guías, porque las guías son eso, son una guía. No es una cuestión vinculante y obligatoria, porque la experiencia del médico tiene que dar cuenta de qué procedimiento para qué paciente. Sí, a lo mejor no alejándome tanto de la guía, pero no es vinculante. A mí me preocupa cuando estas guías o algo que parecieran ser guías clínicas se transforman en leyes, lo que pasa con las normas oficiales mexicanas. Y vean, por ejemplo, la norma oficial mexicana 007 de la atención de embarazo, parto, puerperio y atención del recién nacido, y es un instructivo que digamos, no seguirlo al pie de la letra podría ser un elemento de sanción para alguno de ustedes y podría ser incorrecto por la manera en que es dista el alcance de estas normas. Estas normas no son elaboradas por abogados, son elaboradas por expertos en el área, y entonces pues la visión y la experiencia de cada experto contribuye a estas normas. A mí me preocupan las normas oficiales mexicanas, las cuales, por cierto, últimamente han sido muy cuestionadas en materia de su constitucionalidad, cosa en la que yo estaría de acuerdo. Me parece que vienen a entorpecer la comprensión del aparato legislativo. Muchas gracias, doctora Romo. Qué gusto saludarla. La doctora María Elena Díaz, muchas gracias por compartir. Muchas gracias, doctora María Elena. Gracias por comentarios. Joanny, Gustavo Aguilar, doctora Delia. Gracias. Brenda Yuridia dice, la bioética tiene particularidad de casos. Es un punto interesante para lo que menciona de
de cómo tratar de técnicas de las normas oficiales mexicanas. Sí, bueno, las normas oficiales mexicanas en realidad son normas que no surgen para la salud, para el área de salud, surgen de la Ley de Metrología y Normalización, y esta Ley General de Metrología y Normalización lo que hace es generar normas que dan cuenta de procesos que sí tienen que ser definidos en el área de la economía. De hecho, las normas oficiales mexicanas dependen de la Secretaría de Economía y sirven, por ejemplo, para establecer o normalizar lo que son pesos y medidas y cosas así. Y luego ya hubo un boom en el que las normas oficiales mexicanas se utilizaron para casi todo, ¿no? Hay 400 y tantas normas oficiales en materia de salud, de las cuales no se sabe con claridad cuál es su vigencia. Les aclaro, por ejemplo, que la ley de normalización, la ley de metrología y normalización decía que las normas oficiales mexicanas tienen una vigencia de 5 años. Entonces, observen el año en el que fueron publicadas y no sabemos en este momento cuál es el estatus de todas esas normas oficiales que se están utilizando. Gracias, gracias María Remedios. Juan Carlos Hernández, ¿qué opina de la ley de voluntad anticipada en relación al derecho de decisión del paciente antes de entrar en una competencia de decisión? Le platico que justamente el trabajo de Bernardo García Camino y del doctor Robert Hall de la Universidad de Querétaro cuestiona justamente este asunto de la ley de voluntades anticipadas. En realidad no hay una ley de voluntades anticipadas. Lo que ocurre es, por ejemplo, nuestra ley de salud del Estado de Jalisco incorpora un apartado para hablar sobre voluntades anticipadas o directrices anticipadas, y en la Ley General de Salud ustedes encuentran en el título 8º bis los derechos o lo que se refiere a pacientes en situación terminal. Y uno puede entender que los derechos que se reconocen en este apartado están relacionados con este ejercicio de decisiones de voluntades anticipadas. El problema es que han hecho, bueno, un problema para tratar de ser lo más rápida posible. Han hecho de estas voluntades anticipadas un trámite engorroso y un trámite que tendría que hacerse sí o sí en un estado de salud bueno. O sea, ahorita yo que no percibo mi mortalidad o cómo me voy a morir, voy y hago un testamento o elaboro un documento de voluntades anticipadas y digo orden de no reanimación, y a la hora de la hora que ya estoy en el problema me rajo, ¿no? Y se vale además. Me parece que lo que debería de haber, como comentan ellos, es un plan de cuidados paliativos y alejarnos de estas lógicas de las voluntades anticipadas. Creo que lo que mejor podría funcionar sería, por ejemplo, el designar a una persona como el tomador de decisiones médicas mías. Y no digo como un representante, porque en el momento en el que yo entro en inconsciencia, la persona puede, dependiendo de la legislación local, podría perder sus derechos de representante. Pero si me permitieran a mí, digamos, si esta aspiración de una existencia de un expediente clínico único, portable, si me permitieran incluir una carta válida en mi expediente donde dijera, bueno, en caso de inconsciencia mía, la persona que tomará decisiones será, por ejemplo, mi hija, porque ella sabe exactamente qué quiero, pues yo estaría tranquila. Y mientras yo pueda tomar mis decisiones, que me permitan tomar mis decisiones a mí. Si yo puedo tomar decisiones, ¿por qué no he de tomarlas, aunque esté grave, no? No hay ninguna razón por la cual no se me informe de lo que pasa. Y si yo no puedo tomar decisiones, bueno, que alguien más las tome en mi lugar, pero que sea la persona que yo digo, que es la persona que más me conoce. Entonces, una cosa es, insisto, en que a la ley se le ocurren cosas como esto de andar yendo a notarizar mis voluntades anticipadas, y otra cosa es que funcionen en la realidad. No sé cuántos médicos vayan a buscar al archivo de instrumentos públicos este testamento vital, que es lo que dice la ley del Estado de Jalisco, cómo se vaya a articular este mecanismo para que sepan exactamente cuál era la decisión del paciente, ¿no? ¿Qué tanta información tuvo la persona al momento de suscribir su voluntad anticipada? ¿Quién le dio la información? ¿Qué médico le dio la información? Muchas gracias, Ana Rosa. Muchas gracias, Leticia Salazar.
¿Cómo saber, dice Leti Sarmiento, en el quehacer diario de un médico sobre lo ético y lo legal cuando un familiar propone desconectar a un paciente? Creo que aquí, y sigo pensando que la bioética nos da buenas herramientas, la comunicación forma parte de la bioética, de las reflexiones de la bioética. Hay un filósofo muy importante de la Escuela de Frankfurt, Jürgen Habermas, que también propone esta cuestión que se reconoce como ética comunicativa y que tiene que ver con, bueno, si ya reconozco en el otro, yo médico reconozco en el otro, que puede tomar decisiones porque tiene su proyecto de vida, la pregunta sería, ¿cómo hacer que esa persona, aunque no pueda responder por sí mismo, me voy a acercar a lo que él desea o deseaba para sí? Y entonces me parece que hay que cambiar las estrategias de comunicación con la familia. Y hay que prepararse en estrategias de comunicación, pero la pregunta para la familia no es qué quiere usted respecto de su familiar, sino qué hubiera querido él. Y hacer estos ejercicios con los familiares de empatía, porque sabemos ahora que muchos de los familiares pueden tomar decisiones por una mala lógica de lo que es su deber como familiar. Entonces, bueno, si un familiar propone desconectar a un paciente, nada más asegurémonos porque es posible desconectarlo. Si es que ya hay un diagnóstico de terminalidad, la terminalidad está, ¿qué se entiende por una enfermedad terminal? Está en el título 18 de la Ley General de Salud. Si hay un diagnóstico de paciente terminal y el paciente está intubado y la familia pide la desconexión, nada más indaguemos si esto hubiera sido decisión del paciente. Pero no le vería yo ningún problema, jurídicamente hablando. Y éticamente tampoco. María del Rocío Ferrusco dice, en la formación de los médicos en pregrado, incluso en posgrado, hay una falta de capacitación en todos estos temas de ética y bioética. Es importante que las universidades y los centros donde formamos recursos humanos para la salud podamos contar con estos temas en los planes de estudio. Bueno, María del Rocío, no sé si sepa, pero en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Salud, creo que es de los pocos, incluso en América, de las pocas instituciones que en pregrado, en el área de ciencias de la salud, la bioética es obligatoria para todas las carreras de ciencias de la salud. Nosotros hemos insistido también que pueda llevarse bioética en el área de las ingenierías, que ya están haciendo cuestiones sobre biotecnología, y en las áreas de agricultura y ganadería y todas estas áreas donde también tienen repercusiones en el medio ambiente y en el cultivo, ¿no? En el trabajo de la tierra. Pero en ciencias de la salud, todos los chicos llevan un espejo, lamentablemente es una materia espejo, es decir, es un curso intensivo de mes y medio, llevan la carrera de bioética. El otro problema que tenemos es que lo llevamos en semestres muy tempranos, cuando los chicos todavía no han entrado a campos clínicos. Lo que venimos insistiendo es que, bueno, si nos permitan dar bioética como en las generalidades teóricas y metodológicas en segundo semestre, segundo, cuarto más o menos llevan la materia de bioética, los de psicología la llevan en cuarto, los de medicina la llevan en segundo. Pero que nos permitan, una vez que entran a campos clínicos después de quinto semestre y que empiezan a observar la realidad, que nos permitan entrar a hacer un ejercicio de análisis de casos. Si podemos desarrollar los ejercicios de argumentación, de comunicación y de análisis de casos, bueno, terminaría siendo más completa la reflexión, porque, bueno, una cosa es lo que vemos en segundo y otra cosa es lo que ellos aprenden ya en la práctica clínica, ¿no? Gracias a Clio. ¿Qué opina de la oposición de los padres testigos de Jehová en relación con la transfusión de sangre de sus hijos? ¿Puede repetir el nombre del artículo sobre voluntad anticipada de la Universidad de Querétaro? Bueno, sí, no sé ahorita el doctor Rodrigo si nos aclara, pero les iban a enviar, bueno, yo le hice llegar al doctor Rodrigo los 2 papers, espero que se los hagan llegar, si no ahorita le doy el nombre. Está publicada en la revista de el OBD de Bioética, el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. Ahorita les doy el nombre.
Respecto a los testigos de Jehová, me parece que el caso daría para toda una clase de bioética y derecho solo con el caso de los testigos de Jehová, ¿no? La tesis muy recientemente se acaba de posicionar respecto de menores de edad, de una menor de edad. La tesis hace una especie de precedente, aunque no aplica para todos, en el sentido de que siendo menores de edad, los padres no pueden evitar las transfusiones de sangre. Esa sería como la visión del Poder Judicial, y que lo ha hecho la máxima autoridad, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue el caso de una niña que además pertenecía a una comunidad indígena y que eran testigos de Jehová, y la madre se rehusaba a esto. Los médicos llamaron a la Defensoría, a una representación de la infancia. Estos autorizaron la transfusión y la madre entonces denunció la conducta, y la Corte dijo que tanto los médicos como esta institución habían obrado de manera adecuada con base en una figura jurídica que se conoce como interés superior del menor. Es decir, los niños, todos los niños tienen los mismos derechos que los adultos, pero que en tanto algunos de esos derechos no pueden ejercerlos por sí mismos, por ejemplo, la toma de decisiones médicas, entonces los padres están obligados a proteger sus derechos. No es que tengan un derecho a tomar decisiones sobre ellos, están obligados. No es el derecho de los padres decidir por los hijos, sino que están obligados a la protección de sus derechos. Sin embargo, el tema de los testigos de Jehová y la sangre no es tan sencillo. A mí me parece que hay algunas condiciones que habría que observar. Hay que respetar las creencias de las personas en tanto no, y de los niños, en tanto no le pongan en riesgo su vida. En el caso de los testigos de Jehová mayores de edad, me parece que habría que respetar sus decisiones de rechazo a un tratamiento, como cualquier otra persona tenemos derecho a rechazar tratamientos, pese a que con ello pues le vaya o ponga en riesgo su vida. Todo el tiempo las personas estamos rechazando tratamientos que nos ponen en riesgo. No tendría por qué ser diferente en los casos de testigos de Jehová. Bueno, y esa es una explicación muy breve de un tema que es muy complejo, ¿no? Y el otro es, bueno, pues que la sangre debería de ponerse sí, solo si realmente es una indicación absoluta en estos casos, ¿no? Y ver si no existe alguna otra alternativa terapéutica que pueda darle algún beneficio, si no idéntico, pues algún beneficio que él sí pueda aceptar. Celina Kishi dice, gracias por la información, ¿qué opinas sobre el recorte del presupuesto de los 33 millones que hace? Sí, claro, lo que hace es lo que ya se había alcanzado en materia del derecho a la protección de la salud, pues sufre un retroceso dramático, y esperaría que haya una respuesta desde las áreas que van a salir más afectadas ante este problema, ¿no? El problema de salud se viene pues se va a complicar de manera importante. Dice Juan Carlos Hernández que en la Universidad Latina de México y en la Escuela de Medicina, Odontología y Gerontología tienen el taller de bioética en medicina, y son 4 semestres. Muy bien, y que ya están en campos clínicos. Está muy interesante. Sí, estaría muy interesante. Bueno, yo sé que algunas especialidades en la Universidad de Guadalajara también llevan la materia de bioética. Realmente no sé cómo se está impartiendo, porque el otro gran problema de la bioética es que se imparta como una serie de pautas morales a desarrollarse, ¿no? No al aborto, no a la eutanasia. Es decir, cuando nos volvemos como agentes de verdades morales, me parece que les hacemos mucho daño a los chicos, porque la idea de la bioética, insisto, es que se vea como una herramienta de pensamientos. Cómo pensar en los problemas y cómo colocar esos problemas en el conocimiento de principios y derechos. Y que eso sea lo mínimo que tenga que atenderse. Entonces, lo que a mí me preocupa es que aún en estos días se siga dando la bioética como si se siga impartiendo la bioética en las áreas académicas como un listado de conductas a seguir, ¿no? Y esto no es la bioética. La bioética no se posiciona, la bioética laica no se posiciona así. La bioética laica lo que pide es que
exista reflexión, razonamiento, análisis crítico, conocimiento de lo cultural, que haya interdisciplinariedad. Eso sería lo indispensable, ¿no? Sí, principios del interés superior de la niñez, bueno, de las niñas, niños y adolescentes, que sería la figura jurídica con la cual tendrían que pensarse en los problemas que se presentan con la salud de ellos. Límites del ex artis, la frontera entre la ley y la técnica. Yo los invitaría a leer el documento porque creo que ya no tendría tanto tiempo como para una reflexión, para una pregunta tan importante, pero yo los invitaría a leer un documento que fácilmente encuentran en internet. Es un documento elaborado por el Hastings Center que se llama Los fines de la medicina, perdón. Me parece que la reflexión que se hace con una introducción muy agradable de Victoria Camps puede darnos cuenta de esta pregunta. De acuerdo con varios autores, sí debería de haber límites a las técnicas. Es decir, no todo lo que puede técnicamente hacerse debe hacerse. Y entonces eso que no debe hacerse debería de estar de alguna manera limitado por la ley. Es muy satisfactorio escuchar que en el plan de estudios de las universidades tienen estos temas. Sin embargo, cuando aspiran o ingresan a la especialidad, en este caso dermatología, vemos que no pueden desarrollar o aplicar estos temas. Sí, insisto, porque la idea sería que, bueno, ya pasaron por pregrado y, bueno, sería importante que en la especialidad en dermatología, pues tuvieran también este ejercicio de, por cierto, doctora Ferrusco, muchos saludos. Sí, ya habíamos, de hecho, incluso platicado de esto, ¿no? Juan Carlos Hernández, muchas gracias por responder. Ya, de nada, para eso estoy y sigo aquí a sus órdenes. Saludos a Celaya. Y sí debemos ver cómo acercarnos a los recursos e información para que no sea una receta. Exacto, sí. Ahora la UNESCO tiene muchos programas de apoyo a la docencia en bioética, no solamente en la capacitación en la bioética, sino que viene insistiendo gente como la doctora Susana Vidal, buscan a la doctora Susana Vidal en Google Academic y van a encontrar, o por lo menos la red de bioética de la UNESCO, tiene muchos documentos que instruyen sobre la docencia en bioética. Como ahora hay muchos recursos, por ejemplo, yo me permití poner un video, pero como se ha encontrado que el cine, por ejemplo, es un buen recurso didáctico para desarrollar la reflexión en los chicos. Me parece que hay que entrar necesariamente al mundo de la filosofía y de la lógica para trabajar con ellos temas de argumentación y falacias y reconocer, ir más allá del clásico principialismo, que de alguna manera es muy difícil, es muy efectivo para la toma de decisiones cotidianas e inmediatas, pero que no da cuenta o no permite dar cuenta de los problemas que se producen por estas grandes problemas políticos y de inequidades que ya nos han compartido, ¿no? Que se dan principalmente en nuestros países, en los países que no son industrializados o desarrollados. Muchas gracias, doctora Delia. De verdad, muy agradable su comentario. Muchas gracias. Bueno, no sé si no haya alguna otra pregunta. Yo me despediría, como lo menciona también el doctor Rodrigo. Le agradezco mucho al doctor Rodrigo que me haya invitado y que tenga todavía la confianza de que pueda estar contribuyendo desde este espacio a la bioética y al mejor trabajo en los hospitales para el beneficio de los pacientes. Creo que ese sería el objetivo de todos nosotros, en el que coincidimos, pese a no ser médico, coincidimos en que los pacientes deben de tener la mejor de las posibilidades que otorgue la medicina, y pues para eso necesitamos trabajar también desde la bioética, ¿no? Y desde el derecho. Muchas gracias.